Millones de personas utilizan efectos de distorsión de imagen para reír. Un hombre utilizó el mismo efecto para borrar su identidad mientras destruía cientos de vidas. En los primeros años de Internet, antes de que los algoritmos aprendieran a vigilarnos y antes de que las reglas aprendieran a seguirnos, el mundo digital se sentía sin ley. Las pantallas brillaban en habitaciones oscuras. Los discos duros zumbaban silenciosamente bajo los escritorios. Las imágenes viajaban más rápido de lo que la rendición de cuentas podría hacerlo jamás. Lo que la mayoría de la gente veía como entretenimiento inofensivo era en realidad una frontera desprotegida. Entre los innumerables trucos visuales que inundaron las primeras redes sociales, un efecto se volvió particularmente popular. Una distorsión en espiral. Una manipulación simple que retorcía los rostros en formas abstractas, estirando ojos y bocas hasta convertirlos en algo caricaturesco e irreal. Fue diseñado para divertir, fue diseñado para anonimizar. ¿Y nadie lo cuestionó? ¿Hasta que se convirtió en una máscara? En el caso que estamos a punto de examinar, esa espiral no era una broma. No era un juego. Fue una elección deliberada. Una decisión calculada, tomada por un hombre que entendió, mucho antes que las autoridades, que la identidad podía borrarse sin eliminarse del encuadre. No se escondió en las sombras. Se paró directamente frente a la cámara. Se aseguró de ello. En cada imagen conectada a esta investigación, el perpetrador estaba presente. Su cuerpo era visible. Su postura era segura. Su presencia era innegable. Sin embargo, su rostro, el único detalle que podría terminar con todo, estaba transformado en un vórtice de píxeles. No difuminado, no censurado, retorcido, reordenado, cifrado en algo ilegible. Según los investigadores, esto no fue un intento de desaparecer, fue una provocación. La historia comenzó oficialmente en 2004, cuando la policía alemana respondió a un informe sobre una casa abandonada hace mucho tiempo. No había nada notable en el lugar. Sin señales de entrada forzada, sin evidencia obvia de actividad criminal. En el interior, sin embargo, los oficiales descubrieron un único objeto que se convertiría silenciosamente en el punto de partida de una investigación internacional. Un viejo disco duro, dejado atrás y aparentemente olvidado. Al principio, su contenido parecía ordinario. Miles de imágenes. Paisajes. Comida. Fotos de viajes. Archivos que no sugerían nada más que un archivo personal. Pero a medida que los investigadores continuaron desplazándose, el tono cambió, las imágenes cambiaron, los sujetos cambiaron, y la realidad de lo que estaban mirando se volvió imposible de negar. Las fotografías documentaban abusos severos. Las víctimas eran niños. No uno, no unos pocos, muchos. Y en cada imagen había un detalle constante que se negaba a desaparecer. El hombre detrás de la cámara también estaba frente a ella. Las autoridades alemanas se dieron cuenta rápidamente de que no estaban tratando con un incidente único o un delincuente aislado. La escala era demasiado grande. La consistencia era demasiado precisa. Lo más inquietante de todo era que el perpetrador no parecía preocupado por ser visto. Era como si quisiera que los investigadores supieran que estaba allí, observándolos mientras ellos lo observaban a él.
El efecto de espiral no solo ocultaba su rostro, anunciaba su confianza. Y con esa comprensión llegó una pregunta mucho más preocupante. Si estaba dispuesto a mostrarse tan abiertamente, ¿cuánto tiempo llevaba haciendo esto y cuántas personas habían resultado heridas antes de que alguien lo notara? El rostro estaba allí en cada imagen y aún así nadie sabía quién era. El momento en que los investigadores alemanes confirmaron lo que estaba almacenado dentro de ese disco duro abandonado, el caso dejó de ser local. Dejó de ser manejable. Lo que estaban viendo no se parecía a la escena de un crimen único o a una ofensa de una sola vez. Se parecía a un archivo metódico, organizado, coleccionado a lo largo del tiempo. Las imágenes no eran aleatorias. Cada carpeta seguía una estructura. Cada archivo contenía rastros de planificación. Según los informes oficiales, la progresión del contenido sugería una escalada. Las primeras fotografías parecían observacionales, distantes, casi desapegadas. Las imágenes posteriores mostraban proximidad. Control. Repetición. Cualquier moderación que alguna vez existió se había erosionado por completo. Para los investigadores experimentados, la comprensión más inquietante no fue la violencia en sí, fue la confianza detrás de ella y la mayoría de los perpetradores de crímenes similares toman medidas extremas para evitar la documentación. Esconden sus cuerpos. Se recortan de la imagen. Destruyen la evidencia. Este individuo hizo lo contrario. ¿Se posicionó deliberadamente dentro del encuadre? Se aseguró de que su presencia fuera innegable. Su postura nunca sugirió pánico o prisa. No hubo ningún intento de ocultar la escena más allá de un único detalle calculado. La espiral. Cada fotografía que involucraba abuso directo llevaba la misma firma visual, la misma distorsión, el mismo reordenamiento deliberado de los rasgos faciales en un vórtice que hacía imposible la identificación tradicional. Según los analistas forenses, este no era un filtro predeterminado. Se aplicaba de manera consistente, manualmente, precisamente como si el rostro mismo no fuera algo que deba eliminarse, sino algo que deba transformarse. Necesitamos hacer una pausa aquí y entender lo que esto significaba para la investigación. En aquel momento, la tecnología de reconstrucción de imágenes dependía en gran medida de la interpolación de píxeles y la restauración de patrones. El difuminado a veces podía revertirse. El recorte podían analizarse. Los artefactos de compresión podían rastrearse. La distorsión en espiral, sin embargo, presentaba un problema completamente diferente. Los datos originales seguían allí, pero su orden había sido alterado más allá del reconocimiento. Cada píxel existía. Ninguno de ellos estaba donde se suponía que debía estar. Era la máscara perfecta para el crimen de su era. Las autoridades alemanas intentaron todos los métodos convencionales disponibles. Consultaron a especialistas en forense digital. ¿Realizaron simulaciones? Probaron algoritmos de reversión. ¿El resultado fue siempre el mismo? El rostro no podía ser restaurado. La distorsión se comportaba como una cerradura sin llave. Y sin embargo, el hombre seguía apareciendo. Ese detalle inquietó a los investigadores más que cualquier obstáculo técnico.
Sugería una intención más allá del ocultamiento. Este no era un comportamiento impulsado por el miedo. Esto era comunicación. El perpetrador estaba haciendo una declaración, no solo a sus víctimas, sino a cualquiera que pudiera encontrar eventualmente las imágenes. Según una evaluación interna, la presencia del perpetrador dentro de las fotografías funcionaba como una firma. ¿Una marca de propiedad? Una declaración de que estos crímenes no eran accidentales, impulsivos ni estaban ocultos. Eran trofeos documentados. A medida que la escala del archivo se hizo clara, la policía alemana enfrentó un problema inmediato. ¿La jurisdicción? Los fondos de las imágenes no coincidían con ninguna ubicación única. Los entornos cambiaban. Las texturas de las paredes diferían. Los enchufes eléctricos seguían estándares diferentes. Incluso las fuentes de luz sugerían múltiples regiones. Este no era un delincuente estacionario. Interpol fue notificada poco después del análisis inicial. Su división de protección infantil, acostumbrada a casos internacionales, reconoció rápidamente el patrón. Este no era un hombre operando dentro de un solo país. ¿Este era un viajero? Un depredador que se movía deliberadamente a través de las fronteras, explotando las inconsistencias en la aplicación de la ley, las barreras lingüísticas y las protecciones más débiles. Cuando los analistas de Interpol comenzaron a mapear los detalles visuales de las imágenes, surgió un patrón horripilante. El sudeste asiático aparecía repetidamente. Camboya, Vietnam. Tailandia. Las imágenes posteriores daban pistas sobre el este de Asia. Corea. Interiores urbanos. Residencias temporales. Cibercafés. La implicación era clara. El perpetrador no solo era móvil. Era estratégico. Investigaciones posteriores revelaron algo aún más inquietante. El disco duro no era el origen de las imágenes. Era un punto de almacenamiento. Copias de las mismas fotografías distorsionadas aparecieron en foros ocultos. Tableros de mensajes encriptados. Comunidades que no operaban como las redes sociales típicas. Estos eran espacios accesibles solo por invitación, basados en la confianza. Jerárquicos. Dentro de estos círculos, las imágenes otorgaban estatus. Los analistas de Interpol concluyeron que la decisión del perpetrador de incluirse en el encuadre servía a un propósito específico. Era una prueba de que no estaba simplemente compartiendo material encontrado. Prueba de que participaba activamente. Dentro de estas comunidades, la presencia equivalía a la credibilidad. La visibilidad equivalía al acceso. El rostro en espiral no lo ocultaba de sus pares. Lo identificaba ante ellos. Para cuando se llegó a esta conclusión, el número estimado de víctimas había crecido drásticamente. No todas estaban documentadas en el disco duro. Muchas aparecían solo en los foros. Algunas aparecían brevemente y luego desaparecían por completo de los registros. Niños cuyas identidades probablemente nunca se recuperarían. A medida que la investigación se expandía, la frustración crecía. Las autoridades podían ver al perpetrador. Podían rastrear sus patrones de movimiento. Podían estimar las líneas de tiempo. Pero no podían ponerle nombre. No podían detenerlo. Cada día que pasaba aumentaba la probabilidad de nuevas víctimas. Entonces, sin previo aviso,
la investigación dio un giro. En una de las cargas más recientes vinculadas al rostro en espiral, el perpetrador cometió un error. Un descuido técnico tan pequeño que pasó desapercibido al principio. Incrustado dentro de los datos había un fragmento de información que nunca había aparecido antes. ¿Una dirección? No un nombre, No una cara. una ubicación. Por primera vez, el fantasma tenía una ubicación. El fragmento de datos que expuso la ubicación no llegó como una revelación. Apareció silenciosamente, incrustado en metadatos que la mayoría de los usuarios nunca notarían. Un único descuido técnico. Un fallo al no limpiar completamente el archivo antes de subirlo. Para los investigadores que habían pasado años mirando a un fantasma sin rostro, fue suficiente para reiniciar todo. La dirección rastreada llevaba a Vancouver, Canadá. No una calle precisa, no un nombre. Solo un punto de origen digital que indicaba desde dónde se había subido el contenido. Pero para los analistas de Interpol esto ya no era un rastro abstracto. Era una dirección. ¿Un centro de gravedad? En algún lugar detrás de la espiral había un hombre con pasaporte, un país de origen y rutinas. La investigación cambió de inmediato. Interpol comenzó a circular las imágenes distorsionadas y los datos faciales recientemente reconstruidos a las agencias asociadas de todo el mundo. Se instruyó a las unidades policiales para que cruzaran registros de viaje, historiales de empleo y delincuentes conocidos con movimientos frecuentes entre Canadá y el sudeste asiático. La lista era larga. El margen de error era grande. Pero el tiempo ya no era un lujo. Paralelamente a la persecución, otro equipo se centró en el problema que había estancado todo desde el principio. La espiral misma. Durante años, el efecto había sido tratado como irreversible. Un callejón sin salida digital. Lo que cambió no fue la tecnología, sino el enfoque. En lugar de intentar reconstruir el rostro adivinando qué faltaba, los analistas se hicieron una pregunta diferente. ¿Y si no faltara nada en absoluto? A diferencia de los filtros de desenfoque, la distorsión en espiral no borraba los datos. Los desplazaba. Cada píxel conservaba su valor de color original, su información original. Solo su posición había sido alterada, rotada alrededor de un punto central según una regla matemática. Si se podía identificar esa regla, el proceso podría revertirse. La solución no provino de un laboratorio clasificado ni de un contratista del gobierno. Provino de un programa básico de edición de imágenes. Un investigador notó que el efecto de espiral coincidía con una transformación estándar disponible en software de consumo. El mismo efecto utilizado por adolescentes para bromas y fotos de perfil. El mismo efecto replicado con un solo clic. Eso significaba que algo impensable era ahora posible. ¿Un clic inverso? Cuando la espiral se deshizo, el resultado fue inmediato. Perturbador. Definitivo. Un rostro humano emergió de la distorsión. No una composición, no una aproximación. Un rostro real. El mismo rostro apareció una y otra vez a medida que se procesaban más imágenes. Diferentes ángulos. Diferente iluminación. Diferentes países, pero siempre el mismo hombre. Según los informes internos, la sala quedó en silencio
cuando la primera imagen restaurada apareció en la pantalla. No hubo celebración. No hubo alivio. Solo la pesada comprensión de que el monstruo que los investigadores habían estado persiguiendo no era sobrenatural. Era ordinario, reconocible, olvidable. Con un rostro ahora visible, comenzó la fase final. Interpol tomó una decisión controvertida. En lugar de mantener la imagen limitada a los canales policiales, autorizaron su difusión a los principales medios de comunicación internacionales. La razón era simple. El hombre había cruzado demasiadas fronteras. Las víctimas estaban demasiado dispersas. Los métodos tradicionales de identificación habían fallado. La exposición pública era la única opción restante. En cuestión de horas, la imagen fue transmitida en programas de noticias y compartida en plataformas digitales. La respuesta fue inmediata. ¿Llovieron pistas? Los usuarios de redes sociales comenzaron sus propias comparaciones. Detectives aficionados emparejaron el rostro con perfiles antiguos. Fotografías archivadas. Cuentas olvidadas. El nombre surgió rápidamente. Christopher Paul, 32 años de edad. ciudadano canadiense, Nacido y criado en Vancouver. Su historial de viaje se alineaba perfectamente con la línea de tiempo de la investigación. Camboya, Tailandia. Vietnam. Corea. Cada viaje coincidía con la aparición de nuevas imágenes. Sus registros de empleo revelaron un patrón que convirtió la sospecha en certeza. Profesor de inglés. Trabajando con niños, con la confianza de las familias, mudándose con frecuencia, incluso sus propios escritos lo traicionaron. Años antes, en una página de redes sociales ahora desaparecida, había publicado una frase que resurgió durante la investigación. Amando Asia. ¿Volveré algún día? Según las declaraciones de la familia, el parecido era innegable. Las bases de datos policiales confirmaron la coincidencia. Por primera vez desde que comenzó la investigación, el rostro de la espiral tenía un nombre. Pero Christopher Paul ya no estaba en Canadá. Los registros de viaje mostraron que había salido del país poco después de la exposición mediática. Su destino era Tailandia. ¿Un lugar familiar? Un lugar que había usado antes. En cuestión de días, las autoridades locales lo localizaron en una residencia abandonada en las afueras de una zona rural. ¿El arresto fue tranquilo? No hubo resistencia. Bajo custodia, la escala del caso se volvió aún más difícil de procesar. A pesar de la evidencia que lo vinculaba con cientos de imágenes, solo un puñado de casos cumplía con los estrictos estándares legales requeridos para el enjuiciamiento. Limitaciones jurisdiccionales. Falta de testimonio de la víctima. Crímenes cometidos a través de fronteras con documentación inconsistente. En Tailandia fue condenado por abusar de 3 niños. La sentencia fue de 5 años. Para los investigadores que habían pasado años persiguiéndolo, el resultado se sintió vacío. Cuando Christopher Paul finalmente regresó a Canadá, las expectativas eran altas. La justicia al fin parecía posible. Pero las autoridades canadienses enfrentaron una realidad legal que no podía ignorarse. La mayoría de los crímenes habían ocurrido en otros lugares. La mayoría de las víctimas no estaban identificadas.
La mayoría de las pruebas no podían ser admitidas formalmente. Fue puesto en libertad. Su libertad llegó con condiciones. Sin acceso a Internet, sin proximidad a niños. Registro como delincuente sexual. Sobre el papel parecía estricto. En realidad, Era frágil. Un año después, aparecieron nuevas imágenes en línea. Eran más ocultas. pero inconfundible. 2 de ellas llevaban la espiral una vez más. Junto a ellas había un mensaje enviado a un foro privado. Una frase simple. 4 palabras. El mundo vive todavía. Los investigadores se dieron cuenta entonces de que la historia no estaba terminando. ¿Se estaba repitiendo? ¿La espiral no había sido una fase? Había sido un método. Y los métodos se adaptan. El mundo esperaba justicia. Lo que recibió fue algo más. Cuando Christopher Paul regresó a Canadá, no había cámaras esperándolo en el aeropuerto. No hubo un ajuste de cuentas público, no. Ninguna indignación visible lo suficientemente fuerte como para cambiar el resultado. Su nombre existía en papeles ahora, enumerado en registro y documentos judiciales. Pero la escala de lo que había hecho permanecía fracturada a través de las fronteras, enterrada en jurisdicciones que no podían hablar entre sí. La justicia, en este caso, no colapsó dramáticamente. Se erosionó silenciosamente. En el tribunal el relato se estrechó. Cientos de imágenes se convirtieron en un puñado de cargos. Años de movimientos documentados a través de continentes se redujeron a incidentes aislados. Niños sin nombre no pudieron testificar. Países sin tratados de extradición no pudieron exigir rendición de cuentas. La evidencia recolectada demasiado tarde no pudo viajar hacia atrás en el tiempo. La ley hizo lo que estaba diseñada para hacer. Nada más. Se ordenó a Christopher Paul cumplir con restricciones. Se le prohibió acceder a Internet. Se le prohibió trabajar con niños. Se le exigió registrarse como delincuente sexual. Sobre el papel, Estas condiciones parecían suficientes. sugerían control. Sugerían un cierre. Pero el control depende de la vigilancia. Y la vigilancia depende de la convicción. Lo que la investigación había revelado no era solo el fallo al detener a un hombre, sino la vulnerabilidad de un sistema construido para fronteras en un mundo que ya no las respetaba. Un sistema donde los crímenes cometidos digitalmente podían superar los mecanismos destinados a contenerlos, donde la evidencia podía existir en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Para las víctimas, no hubo un capítulo final, ningún veredicto que restaurara lo que les fue arrebatado. La mayoría nunca sabría el nombre del hombre que estaba detrás de la cámara. La mayoría nunca lo vería rendir cuentas. Su sufrimiento existía como puntos de datos, enterrados en informes, referenciados por números de caso en lugar de voces. Necesitamos confrontar una verdad incómoda aquí. Esta historia no es excepcional por el efecto de espiral. Es excepcional porque expone con qué facilidad se adapta el mal cuando los sistemas permanecen rígidos. La espiral no era un símbolo de locura o caos. Era una solución. Una herramienta simple, reutilizada por alguien que entendió las limitaciones de la supervisión mucho antes que las autoridades. Cuando aparecieron nuevas imágenes en línea tras la liberación de Christopher Paul,
Los investigadores ya no se sorprendieron. Los archivos eran más pequeños. Los foros estaban más silenciosos. La espiral era menos obvia. Pero la intención era inconfundible. El mensaje no fue enviado a la policía. Fue enviado al mundo. Antes de dejar este caso, hay una cosa que vale la pena recordar. Historias como esta no terminan cuando el video termina. Continúan silenciosamente, a menudo sin ser notadas, hasta que alguien elige mirar más de cerca. Si desea seguir más investigaciones donde la tecnología, el crimen y el fallo humano colisionan, quédese con este canal. Estas no son historias destinadas a consolar. Están destinadas a ser recordadas. La frase fue breve. Casi casual. Un recordatorio en lugar de una amenaza. El mundo vive todavía. No fue una declaración de victoria. Fue una declaración de continuidad. Y esa es quizás la conclusión más inquietante de este caso. No que un hombre cometiera crímenes inenarrables, sino que aprendió, se adaptó y sobrevivió al sistema diseñado para detenerlo. Que las herramientas destinadas al entretenimiento, la conexión y la expresión fueron suficientes para protegerlo durante años. En algún lugar ahora mismo se están subiendo imágenes. Los rostros están siendo alterados. Las identidades están siendo reordenadas en lugar de borradas. La tecnología lo ha mejorado. Las plataformas han cambiado. Pero el desequilibrio permanece, ¿sí? La espiral nunca se trató de esconder un rostro. Se trató de revelar cuán frágil puede ser la justicia cuando llega demasiado tarde. La espiral nunca desapareció. Solo aprendió a que esconderse mejor